Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Gracias a ellos puedo seguir trayendo estas historias casi a diario. El problema de ser un vampiro. Hoy en día se hacía llamar Shane, aunque había adoptado varios nombres a lo largo de los siglos y los países que había recorrido. Era una existencia solitaria, pero era todo lo que conocía, siempre desplazándose de un lugar a otro, ocasionalmente entablando compañía, pero nunca duraba. Cuando tu vida se extendía por miles de años, era difícil hacer promesas de eternidad sin mentir. A veces era él quien se iba, a veces eran los otros, pero siempre era lo mismo. Pronto se cansó de ello, aunque sabía que su maldición continuaba propagándose a través de los compañeros que había creado. Y ellos eran de una clase más débil que Shane. Él solo había convertido a los humanos más excepcionales, y le resultaba difícil apartar la mirada cuando veía a la mayoría de los humanos como presas. Era difícil no despreciarlos, tan efímeros y miopes como eran, ciegos a tantas cosas que se ocultaban en la oscuridad. Pero muchos de los compañeros que sus propios engendros habían elegido mostraban esas mismas cualidades que él despreciaba, así que también los eliminaba con facilidad. Él había sido el primero, el más poderoso. Su sangre fluía en el corazón de cada vampiro que caminaba por este mundo mortal, y por ello tenía poder sobre cada uno de ellos. Rara vez hacía uso de ese poder, a menos que alguien lo buscara o que sus caminos se cruzaran por accidente. Había nacido solo, y prefería mantenerlo así. La vida eterna en solitario del depredador supremo. Viajaba con frecuencia, pero nunca se alejaba mucho de su fuente de alimento, avanzando lentamente por las ciudades, viviendo la vida de la única forma que conocía, sobreviviendo. Y así continuaba, moviéndose al margen de la sociedad, bebiendo la sangre suficiente para sobrevivir sin matar, sin volver a crear a un nuevo vampiro, ahora que comprendía que estaba destinado a estar solo. Varios nombres, cortes de cabello, estilos de ropa, todo cambiaba en un abrir y cerrar de ojos. Shane siempre intentaba mezclarse lo mejor posible. Su rostro eternamente joven siempre era una anomalía. Además, su cabello rubio y piel pálida hacían que pasara la mayor parte del tiempo fuera de Europa usando un sombrero grande, ya que el olor del tinte del cabello le provocaba arcadas. Pronto las ciudades empezaron a crecer y la caza se volvió mucho más difícil. Los humanos instalaron luces que brillaban por los caminos en la noche, haciendo que el acecho nocturno fuera un juego de niños. Podía salir al sol sin morir, pero eso lo ralentizaba a tal grado que parecía un anciano débil bajo sus rayos. Shane encontraba esa experiencia desconcertante, especialmente porque el sol lo había quemado en su juventud. Pero estas bolas artificiales de luz aún dejaban mucho en las sombras. Eran perfectas. Y él tenía muchas vidas de experiencia acechando en los bordes de la luz. Se mezclaba con la oscuridad para atacar. Pero poco a poco, la innovación humana dejó de serle útil a este ser tan antiguo. Al principio solo eran inconvenientes menores que podía manejar con facilidad. Identificaciones y documentos oficiales para viajar a ciertos lugares. Automóviles veloces que encerraban a las personas en una coraza dura. Y un objetivo que se movía con rapidez. Ya no era posible arrancar a un viajero de un caballo o una carreta en movimiento para un trago rápido. Ahora generalmente tenía que adentrarse más en el corazón de las ciudades para alimentarse bien. Pasaba mucho más tiempo agazapado fuera de tabernas y hoteles, esperando que algún borracho o desprevenido se convirtiera en un buen refrigerio. Pero pronto las cosas se pusieron aún más difíciles. Lo primero fue la aparición de las cámaras de seguridad. Muchos de sus mejores sitios de caza se volvieron demasiado peligrosos. Ni siquiera estaba seguro de no haber sido captado ya por una, ya que al principio no sabía qué eran estas cosas. La sola idea lo helaba hasta su ya muerto corazón.
Muchos negocios dejaron de aceptar trueques o dinero físico, y pronto Shane tuvo dificultades para moverse como lo había hecho toda su vida. Un corte de cabello y un cambio de ropa ya no significaban nada gracias a la tecnología de reconocimiento facial. Eso redujo al vampiro a arrastrarse. Pronto Shane se vio obligado a hacer algo que no había hecho en siglos. Drenó a su presa. Estaba muriendo de hambre. La falta de acceso a presas lo había vuelto desesperado y mató a uno de estos humanos. Se sintió culpable, pero recordó una cosa: tenía que sobrevivir. Y ese fue el punto de quiebre, porque entonces los humanos fueron por él. Al parecer, la pequeña mujer a la que había drenado había grabado de alguna manera lo que hacía con una diminuta pantalla entre las manos. Conocían su rostro, ahora lo conocían a él. Pronto ningún lugar era seguro. Aparecía en cualquier lado con cámaras de seguridad, y pronto el lugar era invadido por humanos a los que rápidamente aprendió a temer. Vestían trajes oscuros y portaban armas, pero éstas sí causaban daño, y siempre aparecían en manada. El vampiro no entendía esto. Nada le había hecho daño antes, excepto el sol, ni siquiera las otras leyendas que había escuchado. Se había reído de ellas, e incluso las había aprovechado de vez en cuando. Podía tocar la plata, podía bañarse en agua bendita, incluso podía comer alimentos con ajo, aunque todo lo que no fuera sangre le sabía a ceniza. Y conseguir presas vivas se volvió más difícil. Cuando lograba una oportunidad, se daba un festín y luego huía, y constantemente ansiaba el sabor de esa deliciosa sangre vital. Finalmente lo acorralaron. Estaba demacrado por el hambre y podía escuchar a los humanos de trajes negros justo afuera de su puerta, y por primera vez extendió su poder. Llamó a otros con su sangre para que lo ayudaran, un último llamado desesperado antes del asalto de estos humanos. Y entonces se dio cuenta. Ya no quedaba nadie. Todos los compañeros y los que ellos habían convertido también se habían ido. Él había sido el último vampiro, y estaba a punto de ser el último. Escuchó cómo la puerta empezaba a astillarse mientras los humanos usaban probablemente otra herramienta aterradora para derribar la puerta ante la que se acobardaba. La ironía de las ironías. Había sido el depredador que acechaba en la oscuridad antes de que los humanos inventaran la rueda, y ahora él era la presa. Tenía sentido. Había nacido solo. Supuso que también moriría solo. Y chicos, como siempre, muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Tenía un tiempo que no hacía comentarios hasta el final, pero esta historia sí me llamó la atención para hacer un comentario, ya que muchos dirían: claro, pero es que cómo no se adaptó a los tiempos, cómo no aprendió de todo si era un vampiro inmortal. Sin embargo, el tipo tiene un punto. Déjenme explicar. Cuando se es inmortal, muchos tienen la percepción de que podrías aprender todo de todos los lugares, pero no es así. Incluso ser un experto en un solo campo de estudio te toma muchísimo tiempo, y ni siquiera es posible estar al tanto o actualizado de todas las tecnologías, todo lo que pasa, todos los estudios. No se puede, nadie puede. La cantidad de conocimiento que necesitas tener es astronómica. Siempre he pensado que ser inmortal tiene sus pros y sus contras, pero al final es un mito eso del sabio inmortal que lo conoce todo y ha vivido todo. No se puede porque eres un único individuo. Solo puedes estar en un lugar a la vez, solo puedes estudiar una cosa a la vez, solo puedes aprender una cosa a la vez o conocer personas a la vez. Es imposible ser el inmortal que todo lo conoce, todo lo ha visto. Simplemente no es inmortalmente posible. Pero ustedes, ¿cómo manejarían esa situación del vampiro? No lo sé, tal vez previendo a futuro, intentando hacer las cosas diferente, no sé, aliarse con los humanos. Cuenten lo que ustedes harían en esa situación. Siempre los leo a todos. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.